historia es realmente muy poderosa. 26 años en el mundo corporativo, enfrentas en un momento de tu vida 2 diagnósticos de cáncer en menos de un año. ¿Cómo gestionaste esto? Sí tuve que tomar unas decisiones y después de que recibí el diagnóstico, yo dije, pues tengo que cambiar o voy a cambiar radicalmente mi vida. Yo realmente salí, lloré y después respiré y en ese momento me sumergí en acompañar mi proceso a través de respiraciones calmadas, conscientes y influenciar de esta manera la química de mi cuerpo, porque si mi mente está en calma, mi cuerpo está en calma. De por sí la respiración es el primer sí que le damos a la vida y se nos olvida que la podemos usar para influenciar, armonizar, crear, soltar, activar, desactivar. Es realmente maravillosa. Si algo está bien, disfrútalo. Si no está bien, transfórmalo. Y si no lo puedes transformar, transfórmate tú. Bienvenidos a Evolucionando, mi nombre es Alicia Carrasco y hoy tengo el placer de conversar con una mujer que después de 26 años de liderar equipos comerciales en el mundo corporativo y enfrentar 2 diagnósticos de cáncer de seno en menos de un año, descubrió que la herramienta más poderosa de transformación la tenía literalmente dentro de ella misma, la respiración. Muy bienvenida a Evolucionando, Gladys Torrado. Ay, Alicia, qué privilegio estar aquí en este espacio contigo y un saludo para todas las personas que vean esta entrevista. Y aspiro que mi historia, que seguramente coincide con la historia de muchos, un camino de aprendizajes, camino de desafíos, camino de sorpresas, pues los pueda inspirar de alguna manera y estoy aquí muy dispuesta a compartir. Bueno, bienvenida Gladys, de verdad evolucionando. Continúa un poquito más con tu presentación para que te conozcan todos los que nos escuchan. Gladys es experta en regulación del sistema nervioso a través de la respiración consciente y funcional. Nos va a contar esto qué es exactamente. Es trainer de meditación y mindfulness con respaldo de la International Yoga Alliance y además es creadora de un método propio, método ARPA, y también de la Respiratón, que esto nos lo va a contar también en detalle. Y hoy Gladys se dedica a acompañar a líderes y organizaciones a liderar desde un lugar más humano, consciente y sostenible. Bueno, Gladys, yo quiero empezar por el principio. A mí esto me gusta mucho, ¿no? Es entender un poquito la historia, ¿no?, de la persona que tenemos delante. Tu historia es realmente muy poderosa, ¿no? O sea, 26 años en el mundo corporativo, enfrentas en un momento de tu vida 2 diagnósticos de cáncer de seno en menos de un año y decides dar un cambio radical a tu vida después de esto. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento de decir hasta aquí? Y cómo gestionaste esto. Creo que es muy importante, ¿no?, para los que nos escuchan, ese momento de ansiedad que surge cuando uno Ujú. decide soltar todo lo que conoce, ¿no?, hasta ese momento. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, como lo mencionas, mi vida hace 5 años era absolutamente diferente. Estaba en una carrera profesional exitosa. Mm. Soy mamá de María José y alternaba mi tiempo entre los roles a nivel de hogar, a nivel personal y destacarme en el mundo corporativo. En ese entonces manejaba equipos comerciales de alto rendimiento con la cotidianidad de asumir metas a diario, Mm. metas en todos los frentes y en todo lo que implica un negocio a nivel administrativo y financiero. Y debo decir que una parte importante que hoy en día comparto en mis conferencias es que cuando fui líder por primera vez, ya hace rato, entendí muy pronto que para poder ser una líder eficiente, y hablo de liderazgo eficiente en términos de resultados que aspira Mm. la organización, pero particularmente algo que me interesaba mucho, ser una líder influyente e inspiradora con las personas que tenía a cargo y también con los clientes. Entendí que aparte del amor al servicio que siempre he tenido, era una misión importante autoconocerme para poder conocer, valga la redundancia, cuáles eran mis habilidades y qué oportunidades de mejora tenía.
Mm, Y en ese momento, aparte de mi gran compromiso con la corporación en la que estaba, encontré un camino que me facilitó mucho esa introspección diaria que debe tener un líder para evaluar la forma en que está impactando a los demás. Y la meditación fue un camino para lograrlo, aparte de la fuerza espiritual que yo tenía en ese momento. Entendí que la meditación era un camino, primero, que no tiene ningún dogma religioso, mm, segundo, y que aplica para todas las personas que tienen una mente, que respiran y que tienen un cuerpo. Y ese camino de la meditación que conocí hace más de 2 décadas, pues me sirvió para autoliderarme y construir la imagen de líder o la huella que yo quería dejar cuando me retirara del mundo corporativo. Y como tú muy bien lo mencionas, después de ir como muy clara en mi carrera profesional, yo dije, pues aquí ya he ascendido, soy una líder exitosa. Y después de mis 50 años vino un punto de inflexión. Yo creo que hay algo que en la vida nosotros debemos cultivar y debemos tener muy en cuenta, y es la ley de la impermanencia. A veces pensamos que las cosas van a estar siempre, que no van a cambiar, y resulta que de un momento a otro, ¡prum!, todo me cambió. Y empezó con la famosa pandemia, que entre comillas también disfruté porque me ayudó como a frenar un poco. Obviamente le pongo comillas porque era un disfrute que implicaba mucha incertidumbre, no solo a nivel personal, sino a nivel mundial. Pero en ese paréntesis, después de la pandemia, me fui a un control médico y efectivamente vino un primer diagnóstico. Yo, la verdad, nunca me incapacitaba, siempre fui súper sana, fuerte. Y vino un diagnóstico que me sorprendió y en ese momento lo tomé con mucha ligereza. Si bien yo meditaba, me faltaba más conciencia sobre la importancia de aprender a escuchar este vehículo que porta nuestra alma, que es nuestro cuerpo. ay, No lo sabemos escuchar. Yo meditaba a través de una meditación trascendental con base en unos mantras. Lindo, lindo, ¿verdad? Me ayudó a ser muy consciente y presente, pero no tenía todavía mucha conciencia de mi cuerpo. Y en ese momento mi ego me habló, dijo, prioriza tu trabajo. Y entonces mi conversación con el médico fue, bueno, doctor, yo sé que esto es muy común entre las mujeres, la ciencia ha avanzado mucho, el promedio es que 1 de cada 7 mujeres puede tener este diagnóstico, pues procedamos. Yo en realidad tengo que volver rápido a mi trabajo, hagamos lo que wow. tengamos que hacer. Y en ese momento como que no me di el espacio que necesitaba. Es más, en ese mes de incapacidad o de baja que dicen en algunos otros países, yo lo tomé para hacerme una certificación en ese entonces de respiración consciente. Nunca pensé que eso se iba a convertir en una misión de vida. Mm, Y bueno, entonces volví a mi trabajo, el diagnóstico era algo como, era un tema in situ que llaman, entonces como que lo extraen y ya no pasa nada. Volví a mi trabajo muy focalizada y a los 8 meses fui a un nuevo control y vino un segundo diagnóstico coincidiendo con que la corporación en la que yo estaba la habían vendido y yo en ese momento, por primera vez en 27 años, estaba preparando una hoja de vida. Yo dije, lo único que yo sé hacer en la vida, pues ser banquera, dirigir equipos comerciales, pues ¿qué más voy a hacer? Y ya estaba por encima de mis 50. Yo dije, estaba preparando mi hoja de vida, fui a mi control y vino un segundo diagnóstico. Y esta vez sí, pues me fui de bruces porque era infiltrante claro. y cuando le dicen a un infiltrante es que puede que haya otra parte de tu cuerpo que esté también afectado. Afortunadamente no fue así. Sí tuve que tomar unas decisiones y después, Alicia, de que recibí el diagnóstico, yo dije, pues tengo que cambiar o voy a cambiar radicalmente mi vida. Ajá. Porque ese diagnóstico, ¿con qué coincidió, Alicia? Coincidió en un momento en que estaba en máximo estrés porque había cambiado de corporación y y mi preocupación principal era ser la primera, destacarme, demostrar quién soy. em, y mi ego estaba muy exigente. Entonces, cuando uno está en estrés sostenido, el cuerpo genera una bioquímica
que tarde o temprano puede detonar si tú no te gestionas. Claro. Y de hecho, ahora que yo me reúno con los médicos, porque con ellos comparto prácticas de autocuidado, uno de los médicos decía que cuando él le hace encuestas a los pacientes de cuándo les ha detonado ese cáncer, y en muchos momentos, los momentos más comunes son Estrés. máximo estrés, pérdida de un ser amado que no se supere, traumas que no se han resuelto, ¿sí? Y bueno, algunos temas de genética que influyen. Entonces, con esto lo que te quiero decir Wow. Sí. es que en ese momento yo qué hice. Una cosa es que a ti te den el diagnóstico, pero lo más importante es tú qué haces con tu sistema nervioso. Claro, lo normal es, uno se contrae y el miedo y el susto y la ansiedad y qué pasará y empiezas a hacer escenarios, ¿no? En tu mente, ¿no? Negativos, ¿no? Entiendo que Total, eso es lo totalmente. natural, ¿no? Es lo más natural, pero ¿en cuánto tiempo puedes recuperarte de eso? Yo realmente salí, lloré y después respiré. Ajá. Respiré y bueno, yo soy muy creyente, también me puse en manos de Dios y en ese momento volví no a una técnica que yo me haya inventado, a una herramienta milenaria con la cual el mismísimo Buda se iluminó, porque él realmente, después de trasegar mucho para encontrar su iluminación, su respiración y su cuerpo fueron el puente para iluminarse y encontrar ese estado expandido de conciencia. Pero nosotros nos hemos desconectado de esa sabiduría divina que ya viene integrada con nosotros. Pero como yo en ese momento casualmente me había llegado a estos temas de respiración, pues me sumergí en Ajá. acompañar mi proceso a través de respiraciones calmadas, conscientes, atentas y influenciar de esta manera la química de mi cuerpo, porque si mi mente está en calma, mi cuerpo está en calma. Si tú bajas el modo alerta de tu cuerpo, las células responden, el cuerpo Mm. responde. Entonces, cuando yo hablaba con mi oncólogo, realmente tomábamos conciencia de eso. Decía Gladys, qué bien que tú has vivido el proceso, qué bien que ya estás, bueno, eso ya fue superado, porque el estado emocional del paciente es definitivo en la manera como viva esto. ¿Y cuáles Claro. fueron mis herramientas? Como tú lo decías, algo que está a la mano, a una nariz, y que yo digo que, pues, de por sí la respiración es el primer sí que le damos a la vida. Tú Claro. inhalas y la materia vive, y exhalas y la materia deja de vivir. Pero en esa sabiduría de la creación, pues esa materia es prana, es energía, y se nos olvida que la podemos usar para influenciar, armonizar, crear, soltar, activar, desactivar. Es realmente maravillosa. Y bueno, me extendí un poco en la explicación, pero quería que quedara muy claro. No, me encanta, tengo tantas preguntas. Tenemos como un guioncito, pero tengo tantas preguntas que me han surgido de escucharte, porque realmente es un tema muy, es tan sencillo, es tan simple, es tan automático el tema de la respiración, que como tú bien decías, es que uno no le presta atención, ¿no? Y básicamente respiramos y vivimos, dejamos de respirar y mueres, ¿no? Em, Decías que tú aplicaste, ¿no?, estas prácticas de respiración consciente y hablabas de esa consciencia en la respiración, calmar la mente para que, digamos, el cuerpo, tus células respondan, ¿no? Y se genere esa alineación, ¿no? Eh, Explícanos un poquito, alguien que esté escuchando, a lo mejor está en un caso similar o está viviendo un momento pues algo traumático, un momento difícil, que dice, ostras, yo muy bien, yo intento respirar, pero no acabo de encontrar este punto que dice Gladys, ¿no? Esta calma, esto que dice ella, cómo se hace, ¿no? Entiendo que es práctica, pero ¿qué nos podrías decir, qué claves nos podrías dar para alguien que esté escuchando y que a lo mejor nunca ha puesto en práctica nada de esto de la respiración y que a lo mejor lo oye por primera vez y dice, o sea, yo con mi respiración puedo hacer todo esto que me dice Gladys, cómo se hace, Pero ¿no? claro que sí. Antes de responderte esa pregunta, debo terminar un poco el contexto que estaba dando anteriormente. Y es que cuando yo vi Ujú. que, que pude a través de mi respiración, a través de mi proceso meditativo, vivir este desafío en mi salud desde la calma, desde la paz,
desde el sosiego, pues empecé a buscar ese nuevo propósito y fíjate que salió un anuncio, el mundo necesita guías de meditación, ¿sí? Ujú. En ese momento, cuando yo estaba como buscando un nuevo propósito de vida, que hice muy juiciosa como ese camino de buscar propósito, cuando uno está desenfocado, a mí Sí. hacerlo me pareció maravilloso. Yo pensaba que a propósito era, ay, ya, tratar de ser feliz, pero no sabía que al sumergirme en un ejercicio profundo podía emerger pues una bendición después de haber vivido este proceso. Entonces decidí formarme como trainer de meditación, mindfulness, relajación. Ahora me certifiqué también en Breathwork, que es otro tipo de respiración que puede ayudar muchísimo a generar estados diferentes de conciencia y acompañar los momentos. Dicho esto, y tu pregunta fue, ¿cómo podemos usar la respiración para transformar un momento? Con la decisión de pausar. Mm. Cualquier transformación en tu vida, date la oportunidad de pausar para escucharte y conectar con la sabiduría que te habita. Porque así como nuestra piel, cuando la cortamos suavemente, el sistema manda alertas y manda protección y se hace ahí la costrica o tal, igualmente nosotros venimos ya dotados de esta herramienta que influencia todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Así como nuestra mente entra en automatismos, ¿sí? Sí. Entra en automatismos con contenidos mentales que están grabados en el subconsciente y siempre respondemos igual, pues pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo donde a veces los pulmones también entran en automático. Entonces, hay unas cosas básicas. Las personas a veces no entienden que si respiran mal, entonces pueden tener afectaciones como fatiga, como migraña, como cansancio físico, como alergias, como pérdida de memoria. O sea, las personas pueden respirar y sobrevivir y mantenerse con vida, porque la respiración es como nuestro cuerpo es energía, ¿sí? Y la respiración es como esa planta Ujú. que hace que toda esa energía funcione bien. Esa planta puede funcionar a media marcha. Entonces tú dices, ay, ¿yo para qué le voy a poner cuidado a la respiración si yo respiro? Pero Claro. respiran mal. Entonces, si te acostumbras a estar con migraña, a no dormir bien, a tener inflamación, a tener una mala digestión y tienes la herramienta incorporada. ¿Cuáles son esos malos hábitos que las personas tienen a nivel respiratorio? Pues muchos, ¿sabes? Uno de los más importantes es que a veces respiran bucal. La boca, digo yo, es para comer. La nariz es para respirar. La nariz ocupa casi un puño de nuestra cara, pero no sabemos, no tenemos conciencia respiratoria, no sabemos si estamos respirando por la fosa nasal izquierda o derecha, si hay alguna obstrucción, no sabemos si nuestra respiración es rítmica, no sabemos si estamos usando el músculo más importante que es el diafragma y se nos vuelve costumbre como vivir a medias, cuando si podemos ejercitarla, podemos optimizar ya todas las funciones a nivel cerebral, a nivel de la piel, a nivel de todo, mejor dicho, a nivel funcional integral. Entonces, ahora vamos con tres pilares importantes para que tu audiencia se lo lleve. ¿Sí? Primero, respirar lento, suave y profundo. Ahorita hacemos un ejercicio. Lento, suave y profundo. Segundo, respirar nasal. Nasal cuando duermes, nasal cuando caminas, nasal cuando corres. Eso sí, cuando estás en un ejercicio de alta exigencia, tú pues respiras por donde puedes. Pero Claro. cuando estás en entrenamiento, ojalá sea siempre nasal, ¿sí? Wow. Y tercero, igualar el tiempo entre inhalación y exhalación. Muchas veces las personas hiperventilan o inhalan y se quedan. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Pues que nuestro cuerpo esté en alerta. Entonces, ahora les regalo un ejercicio, pero en términos generales, ahora, si la persona dice, ay, ¿yo cómo me doy cuenta que yo respiro por la boca? Si te acuestas a dormir y tu boca amanece seca, roncas, es posible que estés respirando por la boca. Entonces,
tu sueño se interrumpe y recuerda que cuando nosotros descansamos es cuando todo se renueva. Mm. Y es bien importante que empieces por darte cuenta así, de esa manera. Y en el día, pues lo notas también. Si estás haciendo deporte, boca cerrada. Si estás caminando, conciencia de cerrar la boca. Y si ya no puedes, pues usas una cintica, como empecé a hacer yo. ¿Sí? Bueno, yo respiro muy mal, creo, ¿eh? Escuchándote. Porque yo cuando hago ejercicio, yo abro la boca. Confieso aquí, yo esto de correr con la boca cerrada. Muy Pero bueno, bien ahora Gladys, que lo después de sepas. esto que me has dicho, yo voy a poner conciencia, pero vamos. Exacto. La boca solo la puedes usar, por ejemplo, cuando uno va a relajarse, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué haces? Tomas una respiración Ah, nasal ujú. que la lleves al abdomen, al pecho y a los hombros, porque la respiración terapéutica es que Claro. involucre esos tres tanques, ¿sí? Ajá. Inhalas y por la boca puedes soltar como en un suspiro largo para relajar. En estos Pero incluso ejercicios yo a de... veces ni abro la boca para relajar, inhalo y exhalo lento y más largo por mis fosas nasales. ¿Qué logro con esto? Gladys, realmente quiero pararte, quiero que me digas qué logras con esto, desde luego, pero eh, cuando uno, por ejemplo, está haciendo estos ejercicios, no dices, vale, voy a poner atención, te pones en un momento más meditativo, relajado. Yo, por ejemplo, siempre he tendido a respirar por la nariz y soltar por la boca. Desde tu punto de vista, eso está bien, está mal, que estás diciendo ahora, ¿no? Dices por la nariz, todo lo que pueda siempre por la nariz. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué es mejor? Simplemente por saber, porque habrá mucha gente que a lo mejor dice, ostras, yo siempre pues, pensaba que era inhalas por la nariz, exhalas por la boca, ¿no? Aquí no sé si puedan ver bien el Sí, muñequito. maravilloso, se ve súper bien, sí. Sí, ok, mire. La nariz ocupa todo este tamaño en nuestro rostro, en nuestra cara, ¿sí? Ujú. Y la boca, si tú inhalas, lo que haces es que el aire entra directamente a la tráquea, Así. ¿sí? Ujú. Cuando inhalas por la nariz tiene una manta mucosa, ¿sí? Tiene incluso unos pelillos que eso no es que están de adorno, sino filtran, humidifica el aire y evita que entren más virus. La nariz tiene más de 30 funciones. Una incluso que se descubrió hace poco y a esos científicos le dieron el premio Nobel, que es que la nariz produce un óxido nítrico que ayuda a la eficiencia de la vasodilatación. Entonces, y ojo que tú que tienes niños, ¿no? Por favor, revisa que cuando duerman estén con la boquita cerrada, cuando tienen la nariz tapada por congestión, hacerle muy buena higiene, pero que no cojan ese mal hábito, porque así como tenemos malos hábitos mentales, pues respiramos mal. Claro, Entonces, evidentemente, ahí puedes ver el tamaño de la nariz, ¿sí? Y lo importante que es ahora. La eficiencia respiratoria, es decir, la nariz, pues por ahí recibimos el aire y el aire viaja a los pulmones donde hay millones de alvéolos, ¿sí? Cuando tú respiras por la boca, ese viaje de ese aire hacia los billones de alvéolos pulmonares que tenemos es menos eficiente. claro. Y el aire, el oxígeno, pues es el que nos da la energía para nuestro cuerpo, el que ayuda a que a que nuestra maquinaria integral funcione mejor. Pero aparte de eso, cuando tú, a ver, porque una cosa es la respiración automática, porque este es un reflejo del sistema nervioso automático del sistema nervioso central y que se hace automáticamente, porque tú no puedes estar todo el día pensando, voy a respirar, Claro. pero ¿cómo la entrenas? Porque normalmente hacemos 23.000, 22.000 respiraciones al día, porque el ser humano hace entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Pero lo ideal es llevarlas a 6 respiraciones por minuto. Ajá. Wow. Entonces, ¿cómo Claro, haces? eso calma, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Claro, exacto. Si estás acostumbrado a hacer 18, Exacto. 20 o las que sean, ¿no? Si encima yo eres una persna Hay más personas que hacen estresada. 22 y las Claro, personas que son ansiosas, claro. pues respiran al pecho a ver, y mantienen esa ansiedad. Aquí es importante tener en cuenta algo, Alicia, y es cómo nuestras dimensiones se influencian. Es decir, la mente, si yo mantengo pensamientos de preocupación o ansiedad anticipando el futuro,
pues pongo en alerta mi cuerpo, ¿sí? Pero mi cuerpo también influencia mi mente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente de que tu vida sea una vida de más calma, de más tranquilidad? Pues ahí tienes la herramienta. ¿Cómo logras tú pasar de 20, 18 respiraciones por minuto a 6? Pues entrenándola. Así como vas al gimnasio y haces tus sentadillas porque quieres que tus piernas estén tonificadas y vas y trabajas una hora al gimnasio, pues empieza por dedicarle 5 minutos a tu respiración. ¿Y cómo lo hago? Haciendo una respiración no automática, sino en conciencia. Si, por ejemplo, ahorita podemos hacer un ejercicio, podemos todos cerrar los ojos, ¿sí? Ir a la respiración nasal, sentir el aire entrando y el aire saliendo de nuestras fosas nasales. E intencionalmente respiramos más lento, más suave y más profundo. Inhalamos llevando el aire al diafragma o abdomen, pecho, hombros, dosificando el aire para que se vayan llenando los tres tanques. Y después exhalamos por la nariz suavemente. Voy a contar, entonces inhalamos lentamente en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sigue haciendo el ejercicio y lleva la atención a tu corazón. Saca la tensión de tu mente, inhalas y exhalas más lento, más suave, más profundo, nasal. Alicia, si las personas, yo creo que de una vez Maravilloso. sentiste Estaba haciendo el calma, ejercicio porque, vamos, ahora cuando pero paremos, Alicia, cuando mira, acabe la entrevista me voy a hacer la serie yo. Alicia, sí, qué lindo, pero a ver, si tú quieres generar un estado sostenible para que tu cuerpo cada vez logre los beneficios más eficientes de la respiración, que esto se convierta en un hábito. Hay un Vale. libro de Dan Brulé que se llama Respira tu vida. Mm. Y él dice que si pudiéramos, yo por lo menos me despierto en la mañana, lo primero que hago es sentir mi cuerpo, cómo está, lo estiro y me pongo a hacer estas respiraciones. Y cuando hablo de los tres tanques es que abajo está el diafragma, debajo de los pulmones está el diafragma. Y cuando yo inhalo largo, inhalo, el diafragma baja y expande esta zona. Le doy espacio a mi corazón recibe un masaje intencional, ¿sí? Y cuando exhala, el diafragma sube. Entonces Mm. termina de hacer ese masaje y cuando exhalo, influencio el sistema nervioso central, el parasimpático. Y entonces mi cuerpo, Alicia, ¿qué hace? Se relaja. Yo creo que en esto tú sentiste relajación. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué le dice mi cuerpo a mi cerebro? Por aquí todo está bien, Todo está bien, claro. tranquilízate, por aquí todo está bien. Entonces, cuando la mente esté jugándonos malas pasadas, mueve la atención al cuerpo, regálate unos respiros. Entonces, tú haces 5 y 5, ahí van 10 segundos, ¿cierto, Alicia? Claro, En exacto. un minuto serían 6 respiraciones. Tú, y te pregunto a ti si vas a ver la entrevista más adelante. De 20.000 respiraciones que haces en el día, ¿crees que te puedas regalar 5 minutitos para que hagas 6 respiraciones por minuto, contando en 5 y exhalando en 5? Esa es una técnica porque hay muchas otras, pero quiero Pero que me se lleven esa. Claro, no, Gladys, pero es que a veces se trata de hacer una y hacerla bien. Y lo que tú decías, y convertirlo en en esa rutina, en ese entrenarte poco a poco, ¿no? Y entender sobre todo qué significa esto de llevar conciencia a a la respiración. Quiero que nos hables de ahora adentrarnos en el método ARPA. Y también en el respiratón. Quiero que nos cuentes de estas dos cosas. Ahora nos has contado nada un poquito de todo lo que sabes, ¿no? Y conoces y trabajas, ¿no? Con tantísima gente en respiración. Y hemos hecho hasta un ejercicio práctico. Estoy encantadísima y lo voy a aplicar ahora después. Sí, Pero Alicia. cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, yo aquí, primero, antes de contarte sobre las técnicas, hay una premisa que cuando yo estaba viviendo el proceso, escuché de Lois Hay, que dice, si algo está bien, disfrútalo. Si no está bien, transfórmalo. Me Y encanta. si no lo puedes transformar, transfórmate tú. Wow, Yo poderoso. siempre la uso, Alicia, porque cuando uno tiene una situación a nivel personal, como es un diagnóstico, hay dos cosas para elevar la energía y quitar la ansiedad, que es la aceptación y la gratitud. Y Ja, por supuesto, focalizarme en puedo agradecer de ese desafío, sea cual sea. ¿Qué puedo agradecer? Porque en ese momento en que yo recibí mi diagnóstico, después entendí que había un fruto y una bendición muy grande, que uno a veces no la ve cuando está viviendo una experiencia. claro, claro. Si no hubiese pasado esto, yo hoy no estaría influenciando a miles de personas, llevándolos a tomar conciencia sobre esta herramienta sagrada. Después de vivir ese proceso, pues tuve el privilegio también y la decisión de empezar a formarme también en la manera de comunicar, en cómo hacer que este método pudiera ser un método organizado, amoroso, compasivo, ecuánime, que beneficiara a las personas. Y creé pues dos programas. La Respiratón, que algunos me dicen, uy, eso suena como a maratón, no sé qué. Sí, porque lo que yo quiero es que los líderes en sus empresas, y lo hemos hecho ya, pues se paren a respirar con sus equipos, pausen para darse oxígeno, porque cuando uno respira en calma, la mente se calma. Y cuando uno toma un respiro, de hecho, si tú ves a los grandes atletas o cuando una persona va a dar un Sí. discurso súper importante, la mente hace esto, aclara. Entonces ahora creé ese programa Respiratón que lo estoy combinando con Breathwork, que es experiencia sensorial con audífonos, y les enseño a las personas a respirar mejor, a llevarse técnicas para su hogar a la hora de dormir, a la hora de una reunión tensionante, para que puedan, yo digo, vivir como respiran. Entonces, si respiran agitados, pues viven agitados. Si respiran en calma, pausa, pues producen unos Claro. efectos diferentes. Y otro tema, Alicia, que yo de verdad estoy muy enamorada de esto, es de los efectos que produce la meditación. Y esto también es una herramienta milenaria y hay varios caminos, ¿sí? Cuando yo vi los frutos que produce la meditación, ser una persona más consciente, más presente, con mayor capacidad de disfrute, con menos divagación mental, con mejor salud, pues definitivamente dije esto hay que compartirlo y cuando hice mi formación creé el método ARPA, que es un método que el 30% de las tres primeras sesiones es solo respiración, Mm. porque ese es el fundamento. Y entonces ARPA quiere decir conquistar la atención a través de la respiración, como ese puente divino que tenemos ahí para armonizar, ¿sí? P, pues los pensamientos, que son los que más nos hacen sufrir. Y tanto. Cuando tú vas pausando para sentir tu cuerpo, tu respiración, vas volviéndote mucho más atento de qué dejas entrar a tu mente. Y Y tanto. si entiendes que tu mente es un templo que tienes que proteger, te vuelves mucho más consciente de qué dejas germinar allí. Entonces, para aprender a cuidar tus pensamientos. Y la otra A es autoconciencia. Autoconciencia, este camino de vida es tan corto. Entonces, si yo no tengo conciencia de los momentos que estoy creando, del estado emocional, sí, entonces eso es el método ARPA, es un camino de 8 semanas que transita siempre por la respiración, atención al cuerpo, gestión emocional y particularmente, pues, aprender a convertir la mente en una aliada, en una amiga y que no juegue en nuestra contra. Esa es principalmente la misión del método ARPA que Mara- preguntas. Maravilloso. Hoy trabajas, has dicho antes, en Respiratón, has nombrado, ¿no? Que con los líderes, ¿no? O sea, hoy trabajas con empresas, equipos, llevando, ¿no? Toda esta
bueno, el que se respire mejor, vamos, esta respiración consciente al entorno corporativo, ¿no? Que bueno, nos hace falta en todos los ámbitos de la vida. Pero en este caso, ¿no? En el ámbito corporativo, ¿qué es lo que a lo mejor incluso se puede ver a veces esto del tema de la respiración? La gente te puede decir, sí, bueno, un método alternativo, esto como esotérico incluso, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, sí, vale. Pero bueno, pero está ahí, ¿no? O sea, estamos aquí porque respiramos, ¿no? O sea, algo habrá, ¿no? Ahí. ¿Qué resultados concretos ves tú en estas organizaciones cuando vas y haces estos talleres, ¿no? Y estas prácticas activas con los líderes y sus equipos para que respiren mejor y lleven esta respiración consciente a ellos mismos y, evidentemente, como consecuencia, a todo lo que hacen? ¿Cuáles son esos resultados que sueles ver? Bueno, gracias. Hoy en día entrego este método en sesiones uno a uno. Por ejemplo, Alicia me dice, Gladys, estoy atravesando un desafío o de verdad entendí que necesito aprender a que mi mente sea aliada en mi Ajá. vida, como te lo decía ahora, de que sea una Sí. mente menos divagante. Entonces, hoy en día aproximadamente 50 líderes ya se han formado con el método ARPA para adoptar de manera amena, agradable, la meditación en su vida. Y en las empresas, pues doy mi conferencia, ¿sí? Sal de la rueda del estrés. Y la manera de salir de la rueda del estrés no es con teoría, es con hábitos amigables que puedas incorporar desde la primera hora en que abres tus ojos. Claro. Y cuando voy a las empresas, pues evidentemente la gente se sorprende que algo que aparentemente puede sonar como tan lógico, ah, pero es que yo respiro, realmente se dan cuenta de que no tienen conciencia respiratoria, ¿sí? Dicen que no puedes cuidar de ti si no te conoces. Y cuando yo les digo a las personas qué tanto se conocen, a veces ni siquiera conocemos, bueno, muchos aspectos de nuestra vida. Y cuando les digo qué tanto conocen su respiración, cuántas respiraciones hacen por minuto, respiran nasal, saben que de pronto la fatiga, el mal descanso puede estar asociado a esto u otros temas, como incluso el asma, la presión arterial, se pueden gestionar. Yo me formé con Patrick McKeown, que es un irlandés que él sanó su asma yéndose a Rusia a formarse con el doctor Buteyko. Y es increíble cómo esta herramienta, de la cual nos hemos desvinculado porque nos hemos entrado, el ser humano ha venido atravesando eras, la era agrícola, la era industrial y ahora la era digital, donde la atención está volcada hacia afuera. Y nos Sí. hemos desvinculado de esta herramienta sagrada. Entonces me dicen en las empresas, no, increíble. Y es que como de entrada yo les hago un ejercicio y la gente de una vez ¿sí? Se calma, dicen cómo estamos desconectados y pues yo les dejo como claramente los hábitos, las tareas. Tengo como diferentes técnicas, la respiración de la caja para cuando necesitas equilibrar, la respiración de la montaña cuando necesitas dormir, el suspiro fisiológico cuando hay ansiedad. Pero más que enumerar una gama de técnicas, es que las personas aprendan a estar con ellos en una habitación a solas o en un lugar o incluso en plena reunión, porque tú puedes hacer un Claro. entrenamiento oculto. Estás ahí, estás Exacto. y le estás diciendo a tu cuerpo calma, todo está bien y el cuerpo le dice a la mente calma. Entonces, lo que yo logro de esas personas que tengo muchísimos testimonios es como gratitud porque pudieron entender que necesitan pausar para equilibrar, pausar para enfocar. La productividad no es hacer, hacer, hacer. La vida es más que subir el ritmo, como decía Mahatma Gandhi, sino es aprender a priorizarte. Y el priorizarte empieza por mirar hacia adentro, no pensar en las vacaciones, ay, sí, el próximo destino. Y muchas veces ese destino que necesitamos es un viaje, pero hacia adentro, Alicia. Honestamente, yo lo he hecho, a mí me ha transformado y por eso hoy estoy me ves tan emocionada compartiendo esto que hoy comparto. Maravilloso, Gladys. Estoy volviendo, te estaba escuchando y mi cabeza se estaba yendo. Has mencionado, tú que tienes niños, mis niños tienen 6 y 7 añitos. Eh, Sí, los vi, muy bellos. sí, eh, cuando duermen, duermen con la boca abierta. Yo lo sé, porque alguno ronca, depende, ¿no? Hay momentos en los que pues, ves que uno pues, ronca alguno, el otro no, pero de forma natural, cuando se van a dormir, sí que tienden a abrir la boquita, ¿no? Em,
¿Cómo se hace esto? Los padres o madres nos estarán escuchando y dirán, ostras, yo creo que mis niños, claro, ¿cómo les puedo transmitir que respiren de forma consciente en mis niños? ¿O cómo puedo hacer para que al momento más importante, ¿no? Del día, ¿no? De alguna forma, que es ese momento, ¿no? En el que se regenera el cuerpo si uno respira bien, para que duerman bien, para que no se despierten. ¿Cómo se hace con los niños? Bueno, muy buena pregunta. Primero, diciéndoles primero. Segundo, corrigiendo con amor, ¿sí? Si los ves viendo la tele o leyendo y con la boca abierta, amor, ¿sí? Hazles una prueba también de cómo respiran por la nariz, como un jueguito. Mi amor, tapémonos esta fosa y miremos. Te entra aire, te sale, tapémonos la otra. Te entra el aire, te sale. Yo no soy médico, pero si bien está mandarles a hacer un chequeo de que no haya ningún tipo de obstrucción, es muy importante. Entonces, como un jueguito para ellos, ¿sí? Ahora vamos a respirar solo por la nariz, ¿sí? Entonces, chantal. En la noche, si lo ves con la boca abierta, tienes que hacer esto. Ahora, hay una cintita que es la que se usa para enmascarar. ¿M? El cuerpo es muy sabio y no se van a ahogar ni les va a pasar nada. ¿Sí? Tú puedes empezar a ensayarla contigo. Yo, de hecho, los órganos se vuelven perezosos cuando no los usamos y mi nariz estaba muy perezosa. Cuando empecé esto, empecé a hacerlo. Empecé a ponerme una cinta. Incluso ya entrenadores también muy famosos en el mundo de los deportes la usan para entrenar. Se tapan la boca para forzar la respiración nasal porque hay más energía, hay más eficiencia respiratoria. Entonces le puedes como poner una cintica en el día, mi amor, respira solo por la nariz y vas corrigiendo con amor. ¿Qué haces tú cuando tu hijo está con una posición así, los hombros hacia adelante? Yo Claro, hacía con gracias. mi hija es muy alta, mi hija mide casi un 80. Cuando estaba en la adolescencia, era con los hombros así, y yo, mi Así, amor, claro. derecha, derechita, mi vida. Empezando que esta posición también oprime el diafragma, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Entonces, corrigiendo con amor, debes lograrlo. Ahora, Alicia, con tus niños, enséñalos a callar la mente, porque hoy en día la guerra es por la atención. Todos quieren nuestra atención. Entonces, acostumbra a tus niños, ven corazones, vamos. Bueno, yo a mi hija le leía cuentos todas las noches, entonces vamos a respirar juntos, cerremos los ojos, incluso les puedes enseñar a repetir algo bonito. Yo soy capaz, yo soy valiente, qué pensamientos te están llegando, si te llega un pensamiento de miedo, respira. ¿M? Incluso después si me escribes por WhatsApp te puedo mandar unas técnicas porque con ellos uno puede jugar, como la técnica de la abejita, la técnica de no sé qué, el respiro del elefante y enseñarles con amor. Pero qué bueno que lo preguntas porque Sí, ahí hay una gran oportunidad de mejora, mucha, mucha, exacto. mucha. Yo, Gladys, personalmente, aquí ya estamos llegando ya al final de la entrevista, pero has mencionado en varias ocasiones lo de la tira aquí en la nariz, en la boca. Yo desde hace varios años utilizo para dormir la típica tira, ¿no? Aquí en la nariz, porque sufría Como de para migraña. ampliar un poquito las fosas, los Sí, y cornetes. fue por un diagnóstico, me dolía mucho aquí en la mandíbula. Me levantaba cada noche con la boca seca y aquí muchísimo dolor, ¿no? En la mandíbula y lo tenía pues inflamado. Y hubo un momento que me hicieron una serie de pruebas a nivel de cómo respiraba y tal, y básicamente es que respiraba mal por la noche y tensionaba, ¿no? Los músculos de aquí. Y entonces yo lo solucioné con la tirita de la nariz. Nunca, sí que estaba la otra opción, que era la de la boca, pero a mí me daba como, ay, como voy a poner la boca tapada, me voy a ahogar por la noche. ¿Qué me dices al respecto? Habrá gente que dirá, pero yo uso la tirita, ¿no vale igual? Sí, sí, esto lo que ayude, ¿sí? Hay unos dispositivos que ayudan a ampliar, ¿sí? Las fosas nasales para que se despejen. Igual también tener en cuenta que las fosas nasales en la noche se alternan, ¿no? Mm, A veces están bien las dos, a veces se tapa una, a veces una de la la otra. otra. Exacto, es verdad. Pero lo que hace, el cuerpo es muy sabio, tú no te vas a ahogar ni nada. Yo cuando empecé a usarlas, porque yo también dormía mucho por la boca abierta, pues noté que las fosas nasales poco a poco iban ganando más eficiencia y que mi descanso era mucho mejor, mucho mejor. Ahora también puede estar la pregunta, ay, yo dejo de roncar si uso la cinta. Hay roncadores nasales y roncadores bucales. Si tú eres roncadora bucal, es posible que te pongas la cinta y dejes de roncar y ayudas a tu entorno y a ti mismo, ¿no? Porque el ronquido no es
no es algo que debamos volver normal. Em, y si eres roncadora nasal, aunque te pongas la cinta, puedes roncar. Ahora hay otra cosa también muy importante que te iba a decir y se me fue en este momento respecto a eso. Bueno, no sé explícitamente, se me fue, pero no va a pasar nada si te pones la cinta bucal, ¿sí? Entonces ya sabes, respirar nasal, respirar más lento, más suave, más profundo. En mi cuenta de Instagram doy muchos tips y ya acabé de grabar mi curso, que es un curso de menos de 4 horas, que se puede hacer en familia. Y por favor, influencia mucho a tus niños. También, ojalá, yo digo hoy en las escuelas deberían enseñarles meditación y deberían enseñarles respiración, Tal porque cual, la pienso lo principal mismo. preocupación hoy en día es las enfermedades mentales. Y si aprendiéramos a estar con nosotros mismos, si aprendiéramos a entender que el médico natural más importante somos nosotros, pues no estaríamos corriendo detrás de tanta cosa o de soluciones externas para sentirnos felices y plenos. Gran verdad, gran verdad. Yo con niños pequeños sé perfectamente ese miedo que uno tiene también y es porque además como adulto ya lo vives y los adolescentes los ves y dices, ostras, qué necesario es ese entenderse a uno mismo y ese parar, ese observarse, en fin. Trabajo desde ya. Bueno, desde luego lo de la respiración te voy a pedir, claro que sí, esos ejercicios, todo, y lo vamos a poner también debajo de la entrevista como fuente también de información para que todos aquellos que hayan escuchado y digan, ostras, me interesa. Has comentado que has terminado de grabar tu curso. Gladys, ¿dónde te pueden encontrar todos aquellos que hayan escuchado hoy y digan, ostras, esto que dices es maravilloso, quiero saber más? Tus redes, dónde pueden conseguir tu curso, tus conferencias. Cuéntanos. Gracias, Alicia. Gracias por este espacio tan poderoso. En Instagram me pueden conseguir como @Gladys Torrado, guión al piso, al alma. En LinkedIn o LinkedIn, como le dicen en algunas otras partes, como Gladys Torrado Yáñez. Y en YouTube, que ahí también he subido unas meditaciones muy lindas para sanar los órganos, para la calma mental, para empezar el día, como Gladys Torrado Yáñez. Y lo lindo es que la ciencia hoy en día está promoviendo estos ejercicios como una de las principales opciones para la calma mental y el equilibrio y la salud. Entonces, investiga y más que investigar, recuerda que teoría sin acción es pura ilusión. Adopta estos pequeños hábitos día a día. Bueno, maravilloso. Nada más que decir, Gladys, mil gracias por por todo este derroche de sabiduría y de recordarnos la importancia de respirar y respirar bien y no darlo por sentado. Y Ay, bueno, y sí, y que muy importante que sepan que estos programas también los entrego a nivel digital. Hay empresas que se conectan los equipos de diferentes países ya, y los exacto. valoran mucho. Es bueno que los colaboradores también entiendan que el Eso. autocuidado, pues ellos lo tienen que incorporar, no esperar a que sea la empresa la que a toda hora, sí, le esté Exacto. dando los medios. Qué Es alegría compartir contigo. Es uno mismo, es uno mismo. Bueno, Gladys, lo dicho, mil gracias por haber venido a este espacio y por haber compartido con nosotros tantísimo respecto bueno, a la respiración y cómo podemos liderar nuestra mente, cuerpo, alma, al final, nuestra alma, ¿no? Liderarla de una mejor forma a través de una Todo, herramienta tan armonizar. poderosa y automática, ¿no? Que la damos por sentada, que es la respiración. Así que bueno, mil gracias, Gladys. Bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Abrazos. Igualmente. Chao.